Señor, papá, esta mañana estoy tan agradecido que podemos reunirnos aquí como una familia espiritual. Señor, sabemos que tu presencia no solamente mora entre nosotros, pero tu palabra dice que tu Espíritu Santo mora adentro de nosotros. Señor, te pido que me vivifiques a mí esta mañana, Señor, que unjas mis labios, Espíritu Santo, que yo pueda comunicar eficazmente y claramente este mensaje, que cada corazón en este lugar esté cambiado, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en este lugar, Señor, que Cristo sea exaltado, Señor, que seamos transformados en la manera en que te vemos, Señor, y que no solamente entendamos lo que dice la palabra de Dios, pero que sinceramente creamos esta mañana que la paz de Dios ya la tenemos en nuestro ser y que el Espíritu Santo de Dios ya mora con nosotros, Señor. Usa este tiempo para tu honra y tu gloria. Te damos todo lo que somos, Señor, y nos rendimos a ti, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos, por favor, unos a otros. Vamos a seguir nuestro estudio en Juan capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el 31. Juan 14, versículo 15 hasta el 31. Y si se acuerdan, familia, estas últimas semanas en el Evangelio de Juan, hemos visto la última noche que Jesucristo tenía con sus discípulos. Hemos visto que Jesucristo les anunció a sus discípulos que se iba a partir, se iba a ir. También vimos, si se acuerdan, la traición de Judas. Vimos la negación de Pedro. Y quiero que se imaginen conmigo por un momento, estos discípulos eran personas comprometidas a Jesucristo que acababan de pasar 3 años siguiendo a su maestro. Habían dejado la pesca, su oficio, sus familias, todo lo que ellos conocían lo dejaron para seguir a Jesucristo, literalmente. Y en este momento yo pienso que sería un momento difícil para estos discípulos. ¿Cómo será que se sentían los discípulos sabiendo que Pedro, el líder, el más fuerte entre ellos, acababa de negar a Jesús? Judas los había traicionado y Cristo dijo, yo me voy. ¿Y qué les dice Jesús, si se acuerdan? Jesús les dijo, no se turbe su corazón, no se preocupen, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y si se acuerdan, también Jesús les dijo, yo voy, pero voy a preparar una morada para ustedes. Pero sinceramente, hermanos, yo creo que quedaba una pregunta en el corazón de cada uno de estos discípulos. Quizás ellos pensaban, Señor, si tú te vas, ¿quién estará con nosotros aquí? Señor, si tú te vas, ¿cómo viviremos sin ti? Y se podría decir que nuestro pasaje de hoy, esta mañana, es la respuesta de Jesucristo a sus discípulos. Y honestamente es uno de los regalos más grandes que Dios le ha dado a sus hijos. Y quiero empezar por modo de una ilustración antes de que leamos el texto. Podemos ver por un momento la imagen del padre soldado. Podemos disminuir las luces. Quiero que se imaginen conmigo por un momento que había un soldado. Y a este soldado lo mandaron a otro país por 1 año entero. Y su hijita de 6 años se aferraba fuertemente a su padre. Y le decía, papi, no te vayas. Papi, ¿quién me va a abrazar cuando tenga miedo?
Y lo que hizo este papá es que le dejó a su esposa una carta con varios objetos. En esta caja habían 365 cartas, una para cada día del año. En esta caja también habían grabaciones de la voz del papá leyéndole cuentos. Y también había una camiseta vieja con el olor del papá para que la niña la abrace. Como si el papá estuviera diciéndole, mija, yo voy a estar lejos, pero nunca te voy a dejar sola. Y se podría decir que Jesús está a punto de partir, pero Jesucristo le dejó algo mucho mejor a sus discípulos. Jesucristo le dice a sus discípulos, voy a enviar mi propio Espíritu Santo para que viva dentro de ustedes. Y Jesucristo también dice, les dejo mi paz, una paz que el mundo no puede dar y no puede quitar. Entonces quiero empezar también con una pregunta. ¿Quién aquí ama a Jesucristo? Amén. Ok. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Juan 14, versículo 15 hasta el 17. Dice la palabra de Dios. Dice Jesús a sus discípulos, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces quiero que empecemos ahí en el versículo 15. Miren la primera palabra que dice ahí. Dice Jesucristo que si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Hablando con los discípulos, hablando también con nosotros. La palabra aman en el griego es la palabra agapao, que es un amor de la voluntad, es un amor que se decide, un amor que se entrega, es un amor que no depende de las emociones. Y me gusta lo que el pastor David Guzik dice sobre este tema. Dice, quien dice amar a Cristo, pero vive en rebeldía contra sus mandamientos, se engaña a sí mismo, porque el amor verdadero se evidencia en cómo uno vive. Ahora, tal vez tú eres como yo, y tal vez algunas veces tú te has preguntado sinceramente, ¿de verdad yo amo a Dios? Porque seamos honestos, a veces familia es muy fácil mirar nuestra vida y ver todos los momentos donde nosotros le hemos fallado a Dios. Es fácil mirar todos los momentos que hemos tenido de incredulidad. Es fácil mirar todas las luchas internas con las cuales nosotros lidiamos. También es fácil mirar las temporadas donde nosotros no respondimos de la manera que debíamos. Y lo que pasa es que algunas veces nosotros empezamos a usar esas fallas y esas temporadas como la vara para medir nuestro amor por Dios. Y lo que pasa es que nosotros pensamos, si yo realmente amara a Dios, yo no lucharía de esta manera. Si yo realmente amara a Dios, yo no habría fallado de esta manera. Si yo realmente amara a Dios, mi fe sería mucho más fuerte. Y si tú eres como yo y has batallado con estos tipos de pensamientos, déjame animarte con esto. La Biblia está llena de hombres y de mujeres que tuvieron momentos de duda, momentos de fracaso, debilidad, de incredulidad, y aún así nuestro Dios los llama hijos y hijas, siervos del Dios más alto, seguidores de Jesucristo. Y no es porque ellos eran perfectos, sino porque ellos tienen a un Dios perfecto. Y no es porque ellos nunca fallaron, familia, sino porque cada vez que ellos se caían, Dios es el que los levantaba. Y no es porque siempre tenían un amor que era fuerte todo el tiempo hacia Dios, sino porque el amor de Dios hacia ellos nunca falló. Entonces déjenme hacerles otra pregunta. ¿Tú deseas obedecer la palabra de Dios? ¿Sí? Amén, yo también. Y no estoy preguntando que si siempre obedeces perfectamente la palabra de Dios. Estoy preguntando sinceramente, hermano, y quiero que lo pienses. ¿Hay algo dentro de ti que dice, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad? Aunque me cueste y aunque yo luche en mi fe,
Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Pues ese deseo, familia, no es un deseo que nace de la carne. Ese deseo es la evidencia que Dios está obrando en tu corazón. Pero también quiero decir que si tú estás aquí esta mañana y honestamente tú dirías, hermano, yo no quiero obedecer la palabra de Dios. Yo estoy aquí en la iglesia, pero honestamente yo no quiero rendirme al Señor. Yo no quiero que Dios gobierne en mi vida. Pues entonces podría ser una de dos cosas. Quizás tú verdaderamente no amas al Señor. O quizás sí conoces del Señor, pero no te has rendido completamente a Dios. O quizás sí eres un creyente, pero quizás estás pasando una temporada tan difícil en tu vida, tan dolorosa, tan pesada, que tu corazón se ha endurecido hacia Dios. Quizás las heridas y las circunstancias de la vida te han llevado a un punto donde te sientes que Dios está lejos de ti. Quizás tú como yo en algún momento has pensado, Dios no está conmigo. Dios no me escucha. Dios se ha olvidado de mí. Y si hoy te sientes de esa manera, quiero animarte con esto. No eres la única persona que se ha sentido de esa manera. No eres la única persona en la Biblia y no eres la única persona en este lugar que se ha sentido de esa manera. Porque todo cristiano, si podemos ser sinceros, hemos tenido momentos donde nuestro corazón se siente cansado o endurecido hacia el Señor. Pero si te sientes así esta mañana, hermano, no te quedes ahí. No te quedes en ese lugar. Empieza con una oración sincera pero sencilla. Espíritu Santo, cambia mi corazón. Espíritu Santo, quiero regresar a ese punto de intimidad contigo que yo tenía al principio. Y esa es la oración con que empezamos. Espíritu Santo, abre mis ojos. Espíritu Santo, cambia mi perspectiva y vuelva a encender en mí un amor por Jesucristo. Y podríamos orar como el gran rey de Israel, el salmista de Israel, un hombre que tenía un corazón como el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que dijo él? Dios, restáurame el gozo de tu salvación. Y si el rey David pasó temporadas de esa manera, ¿por qué vamos a pensar que nosotros no vamos a pasar temporadas de esa manera? Si esas son las temporadas, familia, que nos fortalecen en nuestra fe. Esas son las épocas difíciles que no nos gusta compartir con la gente, donde Dios está derrumbando cosas en nuestro hombre interior y Dios está edificando algo nuevo. Dios te está dando una fortaleza que nunca podrías tener sin esas temporadas de dificultad. Y lo que nosotros necesitamos, familia, no es más religión. Nosotros no necesitamos fingir que todo está bien a toda hora. Nosotros no necesitamos aparentar fuerza espiritual. Lo que nosotros necesitamos hacer es venir honestamente ante Dios. Dios lo ve todo. No hay nada escondido ante el Creador del universo. Como el rey David decía, que mis pensamientos tú ya los conoces desde lejos. Cuando subo, cuando bajo, aunque vaya, aunque haga mi casa en el Sheol, mi cama en el Sheol, aún ahí tú estás, Señor. ¿A dónde vamos a ir donde podemos escondernos de nuestro Dios? Lo que Dios quiere es que tú y yo le podamos decir, Señor, aquí estoy, con todas mis fallas, con todas mis batallas, con todas mis dudas, con todas mis inquietudes. Aquí estoy, Señor, cambia mi corazón, cambia mi perspectiva esta mañana. Señor, ayúdame a ver esta situación como tú la ves. Señor, ayúdame a verme a mí mismo como tú me ves, Señor. Yo no soy un fracaso, yo soy un hijo, una hija de Dios. Yo he sido redimido por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Y todavía me falta mucho para llegar a la perfección, pero Dios, yo voy a seguir echándole hacia adelante, Señor. Yo no voy para atrás, yo voy hacia adelante. Amén. Porque Dios nunca rechaza el corazón quebrantado que sinceramente viene a Él.
Si ustedes ven en la escritura, la palabra dice que el Señor está cerca a los que tienen un corazón quebrantado, cerca a los que son pobres, cerca a los que son huérfanos, cerca a los que son viudas. El Señor nos cuida en toda nuestra debilidad. Es el Señor que nos sostiene. Esa es la belleza del mensaje del Evangelio, familia. Entonces, es importante entender eso, porque la obediencia, que es el fruto de nuestra salvación, la obediencia no es la raíz de la salvación. La obediencia es el fruto. Y se tendría que decir que porque Cristo primero nos amó y que porque Cristo nos salvó, entonces en nosotros empieza a brotar un amor por nuestro Salvador, un amor que nos lleva a la obediencia. Pues entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la cosa principal que me va a ayudar a mí como un cristiano sincero expresar este amor hacia mi Dios? Esa es la gran pregunta. Pues miren lo que dice en Juan 14, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. La palabra guardarán en griego es tereo, que significa atesorar algo como si fuera algo de gran valor, que fuera un gran tesoro. Y quiero ser prácticos por un momento. Ustedes saben que aquí nos gusta mucho la comida. ¿A quién le gustan aquí los tacos de lengua? Oh, ¿no? Porque a mí me encantan. Quiero que se imaginen conmigo un momento cómo disfrutas esos tacos de lengua con cilantro, cebollitas. Podemos ver la imagen, por favor, para ayudarles. Tengo un punto bíblico aquí, familia. Qué tesoro. Yo no sé ustedes, pero en mi economía, familia, esos tacos son de gran valor. Esos tacos para mí son un gran tesoro. Pero miremos el ejemplo de varios varones que eran hombres con fe, pero no una fe perfecta, pero una fe que perseveraba. Vamos a mirar el ejemplo de estos varones que tenían fe sincera hacia Dios. Miren lo que dice la escritura sobre Job. Job 23, versículo 12. ¿Cuál es el patrón de la vida de estos hombres? ¿Qué es lo que podemos aprender de ellos? Mira lo que dice Job. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. Pues ¿cómo, Job? Porque he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. En otras palabras, lo que acabamos de sentir por esos tacos, se tendría que decir que tenemos que sentir aún más por la palabra de Dios. Tenemos que ver la palabra de Dios como el tesoro que es y darle el valor que la palabra es digna de recibir para que la palabra tenga ese mismo impacto en nuestro ser. Me gusta lo que el rey Salomón, la escritura dice que el rey Salomón era el rey, la persona más sabia en el mundo. Y sabemos que al fin de su vida cometió muchos errores, pero escribió estos proverbios cuando todavía estaba caminando con el Señor. Y miren lo que dice el hombre sabio, el rey Salomón. Dice, hijo mío, guarda mis palabras. Y otra vez, atesora mis mandamientos contigo, dales un gran valor. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Cuántos saben aquí que la palabra de Dios nos trae vida? Que cuando estamos secos en un desierto, es la palabra de Dios que hace algo en nuestro ser que nosotros no podemos hacer. Y familia, lo que nosotros hacemos como discípulos de Jesucristo es que tú y yo día tras día tenemos disciplinas espirituales. Y eso significa que son cosas que tú y yo hacemos todos los días, en las buenas y en las malas. Todos los días comemos de la palabra de Dios. Y quizás todos los días tú y yo no sintamos un efecto inmediato de la palabra de Dios. Pero lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro interior cuando nosotros tomamos esa disciplina de comer diariamente la palabra es que el Espíritu está edificando algo adentro de ti. Capa tras capa, tras capa, tras capa, nivel tras nivel. Y es en los momentos cuando tú más necesitas de tu Dios que el Espíritu Santo empieza a surgir esa palabra que tú has estado digiriendo día tras día tras día.
Digo eso solamente para enfatizar que eso es lo que estos hombres pensaban. Por eso estos hombres dicen, atesora mis mandamientos contigo, guarda mis mandamientos y vivirás. Solamente cuando le damos ese valor a la palabra, podemos tener esa experiencia de nuestro Dios. Y miren lo que dice en Salmos 119, versículo 11. El rey David dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y todos sabemos que cuando pensamos en el rey David, pensamos en las cosas buenas que él ha hecho, pero acuérdense que el rey David tomó un censo prohibido y miles y 10 de miles de personas murieron por el censo prohibido. El rey David es el que estaba en el techo de su hogar cuando miró a la mujer Betsabé con lujuria, tuvo relaciones con la esposa de Uría, después asesinó al hombre Urías, que era un hombre fiel, y tomó a esa mujer. ¿Se acuerdan? Era un hombre de Dios. Era un hombre que Dios lo reconoce como un hombre que tiene un corazón tras mí. Pero obviamente esos momentos eran momentos de humanidad, momentos de fracaso, momentos de debilidad. Pero reconozcamos un momento que el rey David no es definido por sus pecados y por sus fallas. El rey David, bíblicamente por Dios, es definido por el corazón que tenía para seguir caminando con Dios, para seguir buscando la presencia de Dios. Y quiero recordarnos esta mañana que tus fallas no son lo que define quién tú eres en Cristo Jesús. Lo que te define como hijo e hija de Dios es que cada vez que fallas tú te levantas otra vez y dices, vamos Señor, quiero seguir caminando contigo. Porque en ese día, familia, cuando nos entierren, en esa piedrita van a poner algo ahí. Y les aseguro que en esa piedrita no van a poner una lista de todos nuestros pecados, porque no hay cupo. Pero que en esa piedrita puedan poner fulano o hermana, hombre de Dios, mujer que amaba a Dios, mujer que guiaba a otros en la palabra de Dios. Que ese sea el testimonio que la gente puedan ver en la piedrita, no sé cómo se dice, en la tumba, cuando la gente vean y se acuerden de nosotros, que sea un testimonio de fe, no una fe perfecta, pero una fe que persevera hasta el final. Amén. Y entonces Jesucristo después le dice a sus discípulos, versículo 16 al 17, dice Jesús, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que éste esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Amén. Miren, la palabra ahí en el versículo 16, dice Jesús que va a rogar al Padre y que el Padre nos va a dar otro consolador. La palabra aquí, consolador, es la palabra en griego parakalito. Esa palabra es un término legal, significa un abogado defensor que habla por el acusado. Pero también esa palabra de consolador tiene el definido de ser un consejero. Pues ¿quién nos conseja cuando lo necesitamos? El Espíritu Santo de Dios. Tiene el sentido de ser un ayudador. Pues ¿quién es el que nos levanta cuando no tenemos más fuerzas? El Espíritu Santo de Dios. Y tiene el definido de ser el consolador. Porque ¿cuántos saben que cuando estamos en ese pozo profundo y no sabemos cómo vamos a seguir adelante, es el Espíritu Santo que nos anima y nos ayuda a tener una perspectiva de Dios? Amén. Y la otra palabra que quiero que noten ahí, en el versículo 16 dice, Él les dará otro consolador. La palabra otro en griego es aios, que significa otro, pero de la misma clase, no diferente. Pues, ¿qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo, familia, no es un sustituto inferior. El Espíritu Santo es Dios mismo viniendo a habitar en nosotros. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19.
hablándole a la iglesia, nos dice a nosotros, Pablo, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. El templo de Dios no es esta iglesia. El templo de Dios es cada uno de nosotros. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 3. Estamos hablando del amor y de la obediencia y cómo van mano y mano. El amor y la obediencia bíblicamente, familia, son inseparables. No podemos expresar amor sincero si no hay obediencia sincera. Y esto es lo que dice Juan. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Vamos a parar ahí por un momento. Quizás alguien esta mañana está pensando, hermano, ¿de qué estás hablando? La palabra de Dios es bien difícil obedecer. No tienen que decir amén. Pues puede ser posible que sí, hay tiempos donde la palabra de Dios se siente que es bien difícil obedecer. Pero otra vez, familia, cuando atesoramos la palabra de Dios, cuando le ponemos un gran valor a las Escrituras, cuando día tras día estamos comiendo, digiriendo la palabra de Dios y dándole al Espíritu Santo lo que Él necesita para edificar nuestro hombre interior, cuando tú y yo vivimos conscientes de que yo no soy mi propio dueño. Yo no me pertenezco a mí mismo. Dios, tú eres el jefe. Tú eres el dueño de mi vida. Y cuando venimos a Dios diariamente, a la palabra de Dios, en tus estudios, en tus devociones antes de la iglesia, sea cuando sea que tú estás comiendo, digiriendo, recibiendo de la palabra de Dios, vienes con esta perspectiva y le dices al Señor, Señor, jefe, ¿cuál es el trabajo que tú tienes para mí hoy? Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que esta escritura significa en su contexto y la aplicación para mí en mi vida hoy. Y cuando tú y yo tenemos ese tipo de conversación y relación con Dios, donde no solamente estamos leyendo, pero estamos conversando con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que ya mora en mi interior, Dios responde a través de la palabra de Dios. Pues ¿cómo responde? Pues lo que pasa es que tú empiezas a leer y de repente algo explota en las páginas en tu ser. Y lo has leído 100 veces y nunca antes esa palabra te había impactado de esa manera. Pero lo que pasó fue que tenías un deseo sincero de oír de Dios, le expresaste a Dios en fe ese deseo y Dios por tu fe y tu expresión sincera te respondió a través de tu tiempo devocional. Amén. Pero no es solamente cuando leemos la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa todo el tiempo que estoy en un momento de desesperación, no estoy oyendo de Dios, le estoy clamando a Dios, Señor, necesito oír de ti en esta área de mi vida. Señor, esto es una decisión muy grande que yo tengo que hacer para mi matrimonio, para mis hijos, para mi negocio, para nuestro bienestar. Necesito que tú me guíes, Espíritu Santo. Y algunas veces no es cuando estoy leyendo el devocional, pero de repente viene otra persona, muchas veces ni siquiera es cristiano y empieza a compartir algo conmigo y el Espíritu Santo me da como un martillo en el corazón. ¿Quién ha experimentado eso? Amén. El Señor tiene muchas maneras creativas en las que Él nos puede hablar. No limitemos a nuestro Dios, siempre y cuando lo que uno piensa que está recibiendo de Dios siempre tiene que alinearse con lo que la Escritura enseña. Amén. Pues entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la obediencia puede ser difícil, pero ya no es tan difícil y ya no es una carga aplastante cuando tenemos esta perspectiva de nuestro Dios y cuando estamos saturando nuestra vida con la palabra de Dios. Y si tú esta mañana dirías, bueno, yo he nacido de nuevo,
yo he recibido a Cristo y el Espíritu Santo mora en mí, quiero recordarte que el Espíritu Santo mora en ti para siempre. Miren lo que dice en Juan 14, versículo 16. Dice Jesús, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes. ¿Qué dice? Para siempre. Familia, la palabra para siempre es la palabra eis ton aiona. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía por ciertas tareas específicas. Venía sobre Sansón, lo ungía y Sansón hacía lo que Dios lo había llamado a hacer. Venía sobre los profetas hablaban bajo la inspiración de Dios y el Espíritu se iba otra vez. Por eso es que el rey David tenía ese entendimiento teológico cuando dijo, no saques este espíritu, no te vayas de mí, Espíritu Santo. Pero la diferencia en el Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto, que es lo que nosotros tenemos como cristianos, es que Dios nunca se va de esta morada. Dios siempre mora adentro de mí. Aún en mis días malos, aún en mis batallas, aún en tu rebelión, aún en tus flaquezas, Dios sigue morando en ti. Es importante entender eso. Me gusta lo que el autor A.W. Tozer dice. Dice que el problema de muchos creyentes no es que les falte el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo no los tiene plenamente a ellos. Tenemos que rendirnos al Señor día tras día. Amén. Quiero darles una ilustración sobre este tema del amor y la obediencia, porque siempre van mano en mano. El esposo y el súper. Había un esposo que llegaba cada noche gritando a su esposa, mi amor, te amo. Pero nunca lavaba un plato. No se enojen conmigo, hermanos. Y la esposa le pregunta, mi amor, ¿compraste lo del súper, lo que te pedí? Y él responde, no, pero te amo muchísimo. ¿Cómo piensan que va a estar esa esposa? Esa noche ese hombre va a estar durmiendo en el sofá. Amén. No. Si las palabras sin obediencia no pueden convencer a una esposa terrenal, mucho menos van a convencer al Dios de los cielos. Amén. La obediencia es el te amo que Cristo reconoce. Y quizás esta mañana tú llegaste aquí sintiéndote profundamente solo o sola. Quizás tienes en tu hogar un cónyuge que no te entiende. Quizás estás aquí esta mañana y estás lejos de todos tus seres queridos. O quizás has tenido una tragedia en tu familia. Quizás has perdido a alguien importante en tu vida. Pues quiero que sepas esta mañana que no estás solo, no estás sola. Quiero recordarte que el Espíritu Santo de Dios vive adentro de ti. Y quiero decir y reconocer también, familia, que la soledad es una emoción real, sí es real, pero el abandono espiritual es una mentira. El Señor nunca nos va a abandonar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es vivir con una conciencia, conscientemente de que tú y yo llevamos un huésped. Se dice huésped, ¿right? Un huésped en nuestro interior. Y quiero que lo piensen por un momento. Si alguien hoy iba a venir a tu casa para visitarte, un dignitario, alguien muy importante, ¿qué vas a hacer? Vamos a empezar a limpiar la casa para que se vea bien linda, ¿no? ¿Por qué no la limpiamos así cuando no viene? Pero ese no es el punto. El punto es que esta semana, antes de hacer algo dudoso, preguntémonos, ¿de verdad yo quiero que el Espíritu Santo participe en esto conmigo? Versículo 18. Miren lo que dice Jesús. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero dice, ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y dice que en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre
y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Lo repito otra vez. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré. ¿A quién? A Él. Dos cosas que quiero que noten aquí. Miren, la palabra en el versículo 18, Jesús usa una palabra que en el contexto de su día es una palabra muy fuerte. Usa la palabra huérfanos. Le dice a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. En griego, en la palabra órfanos. En el contexto de ser un huérfano, en ese día, ellos eran personas que pasaban por hambre, por esclavitud y muchas veces por abuso. Y Jesús está usando esta palabra fuerte deliberadamente, como si les estuviera diciendo, no los voy a abandonar a su suerte. Me encanta lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5. La palabra dice, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Pues, ¿qué es eso? Eso se ve a través de toda la Escritura. Eso, familia, para nosotros cristianos, bajo el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, es una promesa eterna, incondicional, sin excepción. Y alguien aquí necesita oír esto esta mañana. El Señor está contigo y el Señor nunca te va a abandonar. Amén. Leí esta ilustración y me encantó, quiero compartirla. Había una anciana cristiana que vivía sola. Y su vecina le preguntaba, ¿usted no se siente sola? Y ella sonreía y le decía, sola. Yo le doy los buenos días a Jesús mientras hago el café. Yo le platico a Jesús mientras barro. La gente cree que yo vivo sola, pero yo nunca he estado sola un solo día desde que recibí a Cristo. Amén. Amén, amén. Esa es la diferencia, familia, entre saber teología y vivir teología. Y miren en el versículo 21 lo que dice Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y miren lo que dice aquí. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Bueno, esta palabra manifestaré es la palabra en griego empanizo. Y lo que está diciendo aquí en el contexto, Jesucristo está prometiendo manifestarse de una manera especial al creyente obediente. Y la palabra manifestar habla de conocer a Cristo de una manera más personal, más íntima y más real. Y se podría decir que basado en este texto y otros, que cuando tú y yo estamos dispuestos a caminar en amor con un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios, tú y yo experimentamos una comunión más profunda con Dios. Amén. Pero quiero decirles que ese tipo de intimidad, familia, no es solamente para algunos. Ese tipo de intimidad es para todos los que son hijos y hijas de Dios. ¿Y quién aquí no diría, yo quiero una relación más profunda con Cristo? Ese es el anhelo del creyente. Queremos estar en intimidad con nuestro Dios. Pero esa comunión no es solamente para los que parecen espirituales. No es solamente para el pastor o los líderes o la hermana que siempre parece estar conectada con Dios. Ese tipo de intimidad es para todos los que han nacido de nuevo. Entonces quiero recordarte esta mañana, no creas la mentira que Dios está lejos de ti. Cree lo que Dios dice en su palabra. Dice que el Dios eterno habita en ti. Y que si tú eres un cristiano nacido de nuevo, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han hecho su morada en ti. ¿Y qué significa esto? Esto significa, familia, que Dios no está lejos de ti. Que Dios no está ausente, que Dios no está escondido de ti, que Dios mismo está adentro de ti ahora mismo. Y porque Dios mora en ti, tú y yo podemos tener una comunión real, íntima y profunda con Él. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer? La Escritura nos da
varios ejemplos. Y por eso cuando cantamos muchas veces estas alabanzas, levantamos las manos a Dios, que sea la presencia de Dios bajando, llenando este lugar, el santuario, llenando nuestro ser. Pero también tenemos que entender bíblicamente que el Espíritu Santo y Dios mismo ya mora en mi interior. Entonces, si estás así o estás así, lo que estamos haciendo es un acto de rendimiento. Y estamos diciendo: Dios, yo me rindo sinceramente y completamente a ti. No son solo mis manos, es mi corazón. Me rindo a ti, Señor. Quiero que el Espíritu Santo fluya a través de mi interior. Señor, rindo mis labios a ti. Que mi boca hablen cosas que den vida, que mi boca hable tu palabra, que mi boca sea un instrumento de aliento y de exhortación. Señor, rindo mis pies a ti, que tú lleves estos pies a los lugares donde tú quieres que yo vaya, que yo conozca a las personas que tú quieres que yo conozca. Señor, rindo mi corazón a ti. Que este corazón, Señor, esta mañana sea lleno de tu presencia, cimentado en tu amor y en tu palabra. Que tú me des el coraje, Señor, para compartir con la gente que yo conozco en mi vida, la gente que atraviesa mi camino, el amor de Cristo de maneras prácticas. Y que me des, Señor, el coraje, se dice coraje, courage, el coraje, la valentía para poder vivir mi fe abiertamente ante el mundo. Señor, rindo mis ojos a ti, que mis ojos vean cosas que te agradan, Señor. Aparta mis ojos de cosas pecaminosas que me desvían de ti, Señor. Te rindo mi mente, Señor, porque mi mente, siempre hay una batalla a toda hora en mi mente. Pero ¿qué le digo a Dios? Más poderoso el que mora en mí que el que mora en este mundo. El enemigo no tiene autoridad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque he sido redimido, porque he sido lavado, porque he confesado mis pecados, porque he recibido su perdón, he recibido su gracia y su misericordia, y Dios mora en mí. No tienes autoridad, enemigo, sobre mi mente. No voy a creer tus mentiras. Voy a saturar mi mente con la palabra de Dios, Romanos 12, 1 y 2, para que mi mente sea renovada en mi manera de pensar, para que yo pueda ver mi vida la manera en que Dios ve mi vida. ¿Cuántos saben que el 99% de nuestros problemas, para mí también, es porque vemos las cosas de nuestra manera y no de la manera de Dios? Y apenas Dios nos cambia la perspectiva, de repente esa misma cosa ya no es tan grande el problema, porque nos damos cuenta que no hay ningún problema demasiado grande para nuestro Dios. Y todos sabemos que hemos estado caminando con Dios por un tiempo, que Dios no siempre remueve los problemas de nuestra vida, pero Dios cambia nuestra perspectiva. Dios nos da fuerzas nuevas. Dios nos da lo que nosotros necesitamos en cada temporada de nuestra vida para poder levantarnos, para poder darle gracias, para poder enfocarnos en Él, para poder recibir y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder alabar a Dios aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Y yo no creo que hay testimonio más poderoso de quién es Dios y quién es el Espíritu Santo, que cuando tú y yo podemos levantarnos una y otra vez, aunque las circunstancias no son favorables, y le damos esa carga una y otra vez a Dios, y salimos con una sonrisa. Y salimos alabando a Dios, y no es alabanza de show, es alabanza sincera. Y quiero decirles que soy tan bendecido, y digo esto sinceramente, cuando yo estoy ahí alabando, porque lo que oigo detrás de mí no son simplemente palabras de labio, es alabanza del corazón. Y yo oigo la manera en que ustedes alaban a nuestro Dios, y es algo bello, familia. Somos un pueblo que no solamente valora la palabra de Dios, pero valoramos la alabanza a través del cántico. Amén. Entonces esta semana, antes de abrir la Biblia, si no estás haciendo esto ya, empieza a hacerlo. Cada vez que vas a abrir la Biblia, cada vez que vas a oír un sermón, cada vez que vas a dar un devocional, pídele al Señor sinceramente: Espíritu Santo, manifiéstate a mí. Porque no solamente quiero saber sobre ti, yo quiero conocerte íntimamente.
versículo 22 al 24, dice que Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado? Miren, que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Muchos han reducido, familia, la salvación a simplemente una transacción legal. Cristo pagó por mis pecados y un día yo voy a ver a Cristo en la eternidad. Y eso es algo glorioso. Pero el Nuevo Testamento nos da algo aún más glorioso, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a habitar con nosotros ahora mismo en este momento. Se podría decir como punto de aplicación que tu cuerpo es la dirección postal de Dios en este mundo. Quiero que lo pienses por un momento. Sí, tu cuerpo, mi cuerpo. Entonces, cuando tus compañeros de trabajo te ven, ellos están viendo el lugar donde habita Dios. Entonces, quizás antes de hablar o antes de actuar esta semana debemos decir nosotros, declararlo abiertamente, predicarnos unos a predicar. Yo no sé ustedes, pero yo lo hago todo el tiempo. Yo predico, y lo que estoy diciendo predico, estoy declarando la palabra sobre mi vida, animándome en mi fe. Y esto es algo que yo hago regularmente. Señor, yo soy la morada de Dios. Yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios. Que mi vida sea digna del huésped que yo llevo. Porque, familia, vivir conscientes de la presencia de Dios es algo que cambia nuestra manera de caminar. Entonces, ¿qué pasaría? Piensen esto conmigo un momento. ¿Qué pasaría si durante el día fuéramos más conscientes de que Dios realmente está con nosotros? ¿Qué pasaría? No que Dios está con nosotros solamente en la iglesia o cuando oramos o cuando leemos la Biblia, pero que Dios está con nosotros en todo momento, en el trabajo, en la presión, en el hogar, en la dificultad, en la tentación. Dios está con nosotros. En cada momento, dile a tu alma: Dios está conmigo. Dios está en mí. Dios no me ha dejado solo. Amén. Porque la conciencia de su presencia es lo que nos trae paz en medio del temor. Amén. Y todos enfrentamos, familia, momentos de temor. Pero cuanto más tú y yo somos conscientes de que Dios está con nosotros, es mucho más fácil y somos más rápidos a rendirle ese miedo al Señor. Y ahí es donde empieza a venir esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestra vida. Cuando realmente creemos que Dios está aquí con nosotros. Amén. Miren lo que dice en el versículo 25 al 27. Esas cosas le he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Amén. Dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Varias cosas que quiero que vean ahí. Miren en el versículo 26, dice Jesús que el Espíritu Santo va a recordarle a sus discípulos todo lo que Jesucristo les dijo, todo lo que Él les enseñó. Pues, ¿qué significa eso? Nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el que trae a la mente la palabra de Dios exactamente en ese momento cuando tú la necesitas. Amén. Pero el Espíritu Santo, por lo general, no te está recordando de cosas que tú no estás consumiendo. Entonces, por eso estamos siempre en la palabra de Dios, dándole balas al Espíritu Santo, porque en el momento de la guerra, en el momento de la aflicción, en el momento de la tentación o de la duda o de la batalla,
créeme que la última cosa que tú vas a hacer es ir a buscar tu Biblia. Por eso estos varones de Dios, acabamos de leer, dice que atesoraron la palabra de Dios, ¿dónde? En su corazón, familia. Y cuando Jesucristo dice que, versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tengan miedo. La palabra paz en el griego es airini. La palabra en hebreo es una palabra que todos hemos oído, shalom. Todos han oído esa palabra, ¿verdad? Shalom significa plenitud, significa bienestar integral, significa estar en armonía completa con Dios. Por eso los judíos, el pueblo judío dice shalom. Estamos en un bienestar espiritual, estamos en armonía completa con Dios. Tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que Jesucristo le está ofreciendo a sus discípulos. Pues ¿cómo? ¿Cuál es una de las maneras de que nosotros podemos experimentar esta paz? Pues todos conocemos. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice a nosotros, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y dice que así experimentarán la paz, el shalom de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Tú sabes quiénes son las personas que son más fuertes y yo diría por lo general, incluyéndome a mí, los que saben cómo orar bien. Son los que saben cómo preocuparse bien. Los que han aprendido a tomar esas preocupaciones y dárselas a Dios momento tras momento, día tras día. ¿Quieres aprender a orar? Usualmente es alguien que se preocupa mucho. Pero ¿qué poder tengo yo sobre mi vida para cambiar las circunstancias? Si la mayoría de las cosas que nos preocupan a nosotros no tenemos absoluto ningún poder para cambiarlas. Y por eso es que se las damos a Dios y le damos gracias a Dios que Él nos sostiene en sus manos. Y la encomendamos a Dios y decimos, yo no sé lo que tú vas a hacer en esta circunstancia, pero yo no puedo hacer nada para cambiar esto y estoy angustiado, estoy afligido, estoy adolorido, estoy irritado. Pero Dios, te lo entrego a ti, Señor. Y recibo tu paz que sobrepasa todo entendimiento y lo haces tantas veces como tú necesites hacerlo. Día tras día, momento tras momento, en comunión constante con Dios, dándole a Dios otra vez nuestros problemas y caminando en esa paz. Amén. Vamos a leer el versículo 28 hasta el 31. Quiero decir otra vez que la paz de Cristo, cuando tú y yo hablamos de la paz de Cristo, no significa que siempre las circunstancias de nuestra vida van a ser favorables. La paz de Cristo, el shalom de Dios, el bienestar integral con Dios, la armonía que tenemos con Dios, no depende de ninguna circunstancia. Depende de que si tú y yo estamos dispuestos a entregarle esa carga. Entonces, no sé si tú entraste aquí esta mañana y tú dirías, hermano, yo tengo algo en mi vida que me está afligiendo, tengo una carga pesada y ya estoy harto de vivir de esta manera. ¿Cuántos aquí se han sentido de esa manera? Sí, más a menudo de lo que deseáramos. Pues esta mañana quiero animarte. No salgas de este lugar igual. No salgas de este lugar con esa misma carga. Entrégale esta carga esta mañana a tu Dios a través de la alabanza cuando cerramos y permite que tu Dios te sostenga. Permite que tu Dios te fortalezca. Permite que tu Dios te dé un nuevo cántico en tu corazón. Permite que tu Dios obre en tu vida la manera en que Él obra en la vida de todos sus hijos que están dispuestos a rendirse a Él. Amén. Bueno, dice Jesús en el versículo 28. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes porque viene Satanás, el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí.
Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, dice, levántense, vámonos de aquí. Varias cosas aquí. Miren, en el versículo 28 Jesús dice, ya que el Padre es mayor que yo. Quiero notar una nota aquí teológica. Hay ciertos grupos que usan este pasaje y otros para negar la deidad de Cristo. Es una interpretación incorrecta. Dicen que Jesucristo no es igual que Dios Padre. Miren lo que dice Juan, no es igual en esencia que Dios Padre. Miren lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice Jesús, el Padre y yo somos uno. Somos uno. Miren lo que dice, y hay muchas escrituras, pero les doy dos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, miren, renunció sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La Biblia es muy clara, familia, que Jesucristo es igual en esencia con el Padre, con el Espíritu Santo. Jesucristo es 100% Dios. Jesucristo no es inferior al Padre. Pero aquí lo que pasa es que Jesucristo habla desde su posición de hijo encarnado, en la encarnación, donde Jesucristo se humilló voluntariamente y renunció muchos de sus privilegios divinos. ¿Por qué? Para pagar el precio por nuestros pecados y para poder redimirnos otra vez hacia Dios. Amén. Me gusta lo que dice Tozer sobre este tema. Dice que esta es la prueba definitiva del amor de Cristo, que Él amaba al Padre tanto que obedeció hasta la cruz y amaba a los pecadores tanto que voluntariamente cargó con su pecado. El motivo de Cristo no fue obligación, el motivo de Cristo ir a la cruz fue amor. Y versículo 30, noten otra vez a nuestro texto, cuando dice que el enemigo, Satanás, no tiene nada en mí. Eso es una expresión legal. Eso significa, Cristo está diciendo que el enemigo no tiene ninguna reclamación legítima, no tiene ningún punto de entrada. Satanás no tiene poder sobre Cristo porque Cristo es sin pecado. Pero creo que aquí hay un punto de aplicación para nosotros, familia. El enemigo busca lo que tiene en ti. Satanás no tenía nada en Cristo porque Él era sin pecado, pero el enemigo busca puntos de apoyo en nosotros. Él busca lugares de oscuridad, pecados ocultos, amargura. Y lo que debemos hacer esta semana es debemos pedirle al Espíritu Santo, muéstrame estas áreas de mi vida donde el enemigo está obrando. Confiesa esas áreas de tu vida al Señor y cierra esas puertas, familia. Amén. Quiero concluir con quiero darles 3 cosas prácticas para esta semana. 3 pasos prácticos. Cada mañana yo hago esto todos los días y yo encuentro gran ánimo en esto. Cada mañana declara en voz alta, no estoy solo. El Espíritu Santo vive en mí y yo tengo la paz de Cristo. Amén. Puedes memorizar otro versículo, pero creo que este es uno bueno. Juan 14, 27. No sé cómo memorizan ustedes, pero la manera en que yo lo hago es que lo escribo en una cartica de índice, de esas pequeñas de cartón. Escribe la escritura y lo puedes recitar 3 a 5 veces al día, que no toma mucho tiempo, 10 segundos cada vez. En una semana te vas a memorizar esa escritura. Y lo que pasa cuando tú te memorizas esa escritura, por ejemplo, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se angustien, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Ya cuando yo me he memorizado esa escritura, yo puedo hacer lo que los salmistas hacían cuando dice Selah. Selah, right?
yo puedo digerir la palabra porque la tengo ya en mi mente y en mi corazón y estoy pensando en esta paz. ¿Cuál es esta paz que tú dices que ya me dejaste, Señor? Porque esta paz no es como la paz del mundo. ¿Cuál es esta paz que dices en Isaías 26:3? Que es una paz que me vas a mantener en una paz perfecta si me enfoco completamente en ti. ¿Qué significa, Señor, enfocarme completamente en ti? Solo podemos hacer eso si tenemos la palabra de Dios. ¿Dónde? En nuestro corazón, familia. Tenemos que memorizar la escritura, tenemos que digerirla, tenemos que ser saturados, la vida saturada en la palabra de Dios. Y número 3, vamos a ser prácticos. Si queremos crecer basado en lo que este pasaje ha enseñado, amor y obediencia siempre van mano en mano. El discípulo que ama a Dios es un discípulo que siempre está buscando obedecer más al Señor. Pues, ¿qué puedo hacer esta semana? Pídele al Espíritu Santo que identifique en tu vida lo que el enemigo podría tener en ti. Quizás, por ejemplo, es una relación pecaminosa. Quizás es algo que tú estás viendo que no deberías ver y te está haciendo daño espiritual. Quizás es una amargura, alguien te ha hecho gran daño en tu vida y tú estás viviendo consciente todo el tiempo de lo que esa persona te ha hecho en tu vida. Y porque el corazón se te ha vuelto amargo por ese dolor, esa amargura está amargando tus relaciones con las personas en tu vida. ¿Cómo sé eso? Porque yo lo he vivido. Uno no puede ser la persona que Dios quiere que seas si estás viviendo con un corazón amargo. Las temporadas que yo he hecho a mi esposa sufrir, por ejemplo, comparto eso brevemente, porque yo tenía un corazón amargo. Porque lo que esa persona me hizo en la iglesia estaba mal, Dios. Estaba mal, Dios, y yo estoy bien en sentirme de esta manera. Pero esa persona no está preocupado sobre mí. Esa persona nunca me pidió perdón a mí por lo que ellos hicieron a mí y a mi familia. Y yo tuve que finalmente llegar a un punto donde vi el daño que yo le estaba causando a mi familia por la amargura en mi corazón. Siempre estaba de mal genio con mi esposa, con mis hijos. ¿Por qué estás de mal genio? ¿No eres cristiano? Sí, soy cristiano, pero siempre estoy pensando en lo que esa persona me hizo. Y finalmente, por lo personal, cuando el Señor me enseñó, ya no eres una víctima. No eres una víctima, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces le dije, ustedes saben que esa persona, algunas veces todavía pienso en él. Y cuando pienso en él, inmediatamente empiezo a orar por el Señor. Bendícelo en su matrimonio, porque eso remueve la amargura. Porque si no, otra vez hoy empieza a crecer esa raíz y de repente ya no soy la persona que debo ser. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo no quiero perdonar, pero el Espíritu Santo me da la capacidad de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Entonces, esta mañana vamos a cerrar en oración y vamos a cerrar en una última alabanza y quiero dar el recordatorio otra vez que no hay estudios de pareja o de oración. Este lunes vamos a empezar el lunes que viene en el salón de banquete a las 7 de la noche. Nos vemos ahí para tener nuestra primera sesión. Vamos a cerrar en oración, familia. Y quiero preguntar si hay alguien aquí que diría, yo quiero que usted ore por mí, hermano, esta mañana. Si hay alguien aquí con todos los ojos cerrados, quizás tú dirías, bueno, yo, hermano, como tú, me he sentido de esta manera. Quiero que me incluyas en esta oración hoy. Amén, amén, amén. Pues es un acto de fe. Yo estoy orando y ustedes se están uniendo conmigo en esta oración y el Espíritu Santo se está moviendo a través de nosotros, bendiciendo, liberando, fortaleciendo nuestro hombre interior. Amén. Señor, esta mañana estamos tan agradecidos, Dios, porque tenemos una relación íntima contigo, Señor, y porque nos has dado tu sagrada palabra, Señor, para instruirnos, para
corregirnos, para edificarnos, Señor, para consolarnos en todas nuestras dificultades. Señor, todos tenemos áreas de nuestra vida que necesitamos rendir a ti, Señor. Queremos agradarte porque somos discípulos sinceros, verdaderos de Cristo. Y Señor, te amamos y queremos que el amo de nuestra vida sea un patrón de obediencia a tu palabra y a la guía de tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos esta mañana. Perdónanos, Señor, porque no te hemos demostrado este amor de la manera en que sabemos que debemos estarlo mostrando. Señor, nos arrepentimos de esta mañana de esas áreas donde hemos hecho compromisos con el pecado, compromisos con el enemigo. Espíritu Santo, te pedimos ahora mismo en el nombre de Jesús que tú cierres esas puertas. Señor, el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida porque tu palabra dice que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero inmolado de Dios. El enemigo no tiene autoridad sobre Cristo porque no hay pecado en Cristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido revestidos en la justicia de Jesucristo. Y ahora mismo recibimos por fe tu favor inmerecido, tu perdón y tu misericordia, tu gracia en nuestra vida. Señor, libera nuestras mentes y llénala con tu palabra, llénala con tu paz. Tenemos la paz de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Úngenos con tu Espíritu Santo, mi Dios, y úsanos esta semana para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, como siempre, si tienen alguna necesidad, por favor, después del servicio, suben adelante y podemos platicar o orar con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos.